Es innegable que el macrocosmos nos presenta la mayor cantidad de enigmas. Descifrarlos no es sencillo, pero nada nos impide desarrollar una serie de hipótesis más o menos cercanas a la verdad. Concédanme que hoy en día, a pesar del conocimiento y la tecnología a nuestra disposición, resulta bastante complejo responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones del universo y tiene límites? El progreso es constante, por lo que pronto nuestras ideas se ampliarán considerablemente gracias a la entrada en funcionamiento de telescopios de nueva generación, capaces de revelar al ser humano las puertas de un pasado nebuloso e inabarcable del universo. En poco tiempo, la humanidad verá el mundo no solo a través de los ojos del Hubble, sino con instrumentos mucho más potentes. Dentro de 2 años entrará en funcionamiento el telescopio espacial James Webb, el más potente telescopio infrarrojo del mundo. Gracias a este instrumento, situado en órbita, podremos encontrar exoplanetas, observar la formación de galaxias y el nacimiento de estrellas. Además, se está preparando el lanzamiento de telescopios diseñados para la búsqueda de supertierras y capaces de bloquear la deslumbrante luz de las estrellas, así como telescopios de rayos X con detectores ultrasensibles que detectarán la ubicación de los agujeros negros. Un telescopio con un espejo de 9 metros y una instrumentación 30 veces más sensible que la del James Webb se encuentra en desarrollo. Gracias a estos avances tecnológicos, podremos examinar con más detalle Próxima b, situada cerca de la estrella Próxima Centauri, a 4 años luz de nosotros, así como Kepler 16b, un prototipo del legendario Tatooine. Los astrónomos podrán observar planetas con un hemisferio siempre soleado y otro con lluvias constantes. Pero, reflexionemos sobre otra cuestión interesante: ¿cómo puede el ser humano, acostumbrado a las dimensiones terrestres, comprender, y más aún, medir miles de millones de kilómetros cósmicos? Es obvio que para un habitante de la Tierra resulta extremadamente difícil imaginar dónde se encuentran los planetas mencionados, donde podría existir vida, y lo distantes que están. Por lo tanto, hagamos un breve repaso sobre las unidades utilizadas para medir distancias en el cosmos. Dentro de nuestro sistema solar, se utilizan las unidades astronómicas. Una UA es igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, es decir, 150 millones de kilómetros. Sin embargo, fuera de nuestro sistema estelar, a los científicos les resulta muy incómodo contar decenas de ceros. Por ello, se utiliza otra unidad de medida, el año luz. Este incluye la distancia que recorre un fotón de luz en 365 días. La velocidad de la luz, aproximándola, es de 300.000 kilómetros por segundo. El resultado es una cifra enorme con 12 ceros. Teniendo en cuenta esta información, es aterrador pensar a qué distancia de nosotros se encuentra Próxima b, uno de los exoplanetas más cercanos que se han encontrado. Esta información puede activar la imaginación, pero la escala de estas distancias aún no se ha internalizado por completo. Intentemos medir la distancia que recorre la luz en un año en el equivalente de pasos humanos. Parece extraño, pero intentemos abstraernos e imaginar lo que se explicará a continuación. Por ejemplo, mediante cálculos sencillos se puede determinar lo siguiente: si una persona camina durante un año ininterrumpidamente a una velocidad de 5 km por hora, recorrerá una distancia de 43.800 kilómetros. Si tomamos la esperanza de vida media de 68 años y la multiplicamos por la cifra anterior, obtenemos 2.978.400 kilómetros. Es decir, si caminara sin parar toda su vida, recorrería aproximadamente 9 segundos luz. Piénsenlo bien, ni siquiera llegaría a Marte. Calculemos cuántos kilómetros recorrería la población de la Tierra si se dividiera en parejas y se turnaran cada 68 años para continuar la caminata, pasando el relevo al siguiente dúo. La cifra resultante es mucho más significativa. Como pueden ver, es incluso superior a un año luz, pero toda la población del planeta tendría que caminar millones de años. Ahora piensen cuántas personas y cuánto tiempo se necesitaría para llegar a pie a Alpha Centauri b, situada a 4,4 años luz de nosotros. ¿Y si intentáramos cruzar la Vía Láctea, que tiene un diámetro de 100.000 años luz? Se nos eriza el pelo solo de pensarlo. Ni siquiera intentemos calcular las horas persona necesarias para un peregrinaje por la galaxia más grande conocida, con un diámetro de 6 millones de años luz. Podemos decir con seguridad que no bastarían los esfuerzos de todas las personas que hayan vivido jamás en la Tierra, que son aproximadamente 100.000 millones.
Si la distancia a algunos lugares de esta fraternidad estelar y planetaria es tan enorme, ¿qué tan inmenso será el universo mismo? Nadie que viva en la Tierra puede decir con exactitud cuáles son sus dimensiones ni si el macrocosmos es finito. Pero hay un hecho indiscutible: el cielo que observamos cada noche es una especie de grabación de vídeo, una excursión al pasado. La cuestión es de tiempo, a veces se trata de tan solo 8 minutos, como en el caso del Sol, y otras veces de millones y miles de millones de años luz. Es decir, esa luz que ven ahora puede ser de una galaxia que murió hace muchos siglos, pero su luz seguirá viajando por las carreteras cósmicas durante mucho tiempo. Para finalizar, planteemos otro problema actual de la cosmología. ¿Hasta qué punto del macrocosmos no podemos mirar? ¿Qué objetos podemos observar sin obstáculos? Se sabe que el límite del universo observable se encuentra aproximadamente a 46.000 millones de años luz de nosotros. Es una distancia increíble, pero ¿qué se esconde más allá de ese horizonte? La humanidad descorrerá el velo de este misterio, pero no pronto. Cabe mencionar la hipótesis de la expansión constante del universo, que se debate con frecuencia en los círculos científicos. Se considera que esto ocurre de manera uniforme en todos los puntos a la vez. Por lo tanto, es imposible saber si uno se encuentra en el centro o en la periferia, lo que significa que el horizonte puede retroceder con el tiempo. Es improbable que, incluso dentro de miles de años, aparezcan telescopios capaces de mirar más allá de la frontera invisible de esta burbuja titánica y ver lo que se esconde en la oscuridad del cosmos. Ni el Hubble, ni el James Webb, ni ningún telescopio actual es capaz de ello. Afortunadamente, hay tantos objetos interesantes alrededor nuestro para estudiar que harán falta varias generaciones de astrónomos. Preocuparse por los límites del universo, aunque sea muy tentador, es poco productivo. Si les interesa este tema, escriban su opinión en los comentarios. Quizás defienden la versión del multiverso con leyes alternativas, creen en un macrocosmos plano e ilimitado o son partidarios de la hipótesis de que la humanidad habita dentro de un agujero negro gigantesco. Cada uno de nosotros, al menos una vez en su vida, ha observado como una franja plateada corta el negro cielo nocturno, dejada por un cometa que pasa. ¿De dónde aparecen estos misteriosos viajeros celestes en el sistema solar? Resulta que tienen un hogar llamado nube de Oort. Tradicionalmente, muchos representan el sistema solar de forma muy reducida, limitando su tamaño a las órbitas planetarias, pero no es así. En opinión de la gran mayoría de los astrónomos, el límite exterior es la nube de Oort, situada aproximadamente a 100.000 unidades astronómicas del Sol. No se puede afirmar con seguridad la existencia de esta formación global, ya que su presencia no se ha probado mediante métodos instrumentales, pero existen indicios que apuntan a que la nube de Oort existe y que probablemente es el proveedor de material cometario. Se supone que la nube de Oort es un toroide titánico cuyo límite exterior coincide con los límites gravitatorios del sistema solar, situados a un año luz de nuestra estrella madre. Esta línea imaginaria se llama esfera de Hill, el espacio de influencia gravitatoria ejercida por un cuerpo grande sobre cuerpos celestes más pequeños. La nube de Oort alberga miles de millones de cometas formados en los albores del sistema solar. Pero, ¿qué los expulsa y por qué vemos sus brillantes trazos en el cielo? Los astrónomos coinciden en que las fuerzas externas provenientes de las estrellas que pasan y de la Vía Láctea misma actúan sobre los cometas que residen pacíficamente en la nube de Oort. Son ellas las que, literalmente, expulsan a estos visitantes con cola al abrazo del sistema solar. Si profundizamos en esta cuestión, debemos prestar atención a dos objetos hipotéticos: el gigante gaseoso Tyche y la estrella Némesis. Esta última, según los científicos, es un satélite del Sol, aunque, como se suele decir en los memes modernos, no es seguro. Es extremadamente difícil detectarla con métodos instrumentales, ya que orbita como un fantasma más allá de la nube de Oort. Si esto fuera así, sin duda, un objeto tan enorme debería influir en los cometas del disco disperso. Un grupo de científicos relaciona a Némesis con la periodicidad de las extinciones masivas en la Tierra. Se supone que la estrella, al acercarse periódicamente al Sol, perturba la estabilidad de los objetos de la nube de Oort, lo que provoca una lluvia masiva de cometas sobre nuestro planeta, destruyendo las formas de vida desarrolladas. En cuanto al gigante gaseoso Tyche, que también se supone que influye en los cometas, posiblemente se encuentra directamente en la nube de Oort, aunque aún no ha sido detectado por los telescopios terrestres. Toda esta información no se presenta sin motivo.
Si la nube de Oort existe y es parte integral del mecanismo llamado sistema solar, es fácil adivinar hasta qué punto sus procesos internos están interconectados con esta monstruosa estructura. Pero volvamos a la descripción de la nube de Oort, cuya existencia fue propuesta por primera vez por el astrónomo estonio Ernst Topik en 1932. 20 años después, una hipótesis similar fue propuesta por el astrofísico holandés Jan Oort, y posteriormente el objeto fue nombrado en su honor. Ambos científicos intentaron explicar la paradoja de la corta vida de los cometas, imaginando un depósito donde los cometas flotaban pacíficamente en el vacío hasta que sus órbitas eran perturbadas. El límite exterior de la nube de Opik-Oort está definido, pero el borde interior se encuentra probablemente a una distancia de entre 2 y 5.000 unidades astronómicas del Sol. La estructura de los diferentes sectores es muy heterogénea. Por ejemplo, la región interior tiene forma de disco, mientras que la exterior es una esfera enorme. La densidad en la parte interior es mucho mayor, allí giran miles de millones de cometas compuestos de agua, dióxido de carbono, metano venenoso y cianuro. También contienen fragmentos de planetas rocosos. Las órbitas de los cometas son estables en la mayor parte del espacio de la nube, y solo en el sector exterior son caóticas, ya que, como se mencionó anteriormente, experimentan una expansión periódica de objetos externos. ¿Cómo surgió la nube de Oort? Esta enorme estructura, con un diámetro de aproximadamente 200.000 unidades astronómicas, es un vestigio de la nebulosa de gas y polvo de la que surgieron los planetas y otros cuerpos de nuestro sistema estelar. Se cree que hace 4.500 millones de años, la nube de Oort estaba mucho más cerca del Sol que ahora. Con el tiempo, las órbitas de los gigantes gaseosos empujaron esta estructura global más lejos al espacio. La nube de Oort alcanzó su máxima masa aproximadamente 800 millones de años después de su aparición. En aquella época, las estrellas visitantes pasaban con mucha más frecuencia cerca de los límites del sistema solar. Por cierto, estructuras similares a la nube de Oort se han encontrado en otros sistemas planetarios, por lo que la aparición de un bombardeo de cometas es posiblemente un fenómeno bastante común en el universo. Esto plantea la pregunta de cuán peligrosa es esta inmensa vecina para los terrestres. Un estudio más detallado ha revelado que las estrellas masivas de la Vía Láctea no son las únicas que pueden desviar a los cometas de su curso. La Vía Láctea, como otros cúmulos, experimenta mareas galácticas, similares a las que se producen en la superficie de la Tierra gracias a la Luna. Estos fenómenos distorsionan la forma de la nube de Oort, perturbando el campo gravitatorio y alterando las órbitas de los cometas. Es posible que en este mismo instante, alguno de ellos se dirija velozmente hacia la Tierra, pero aún no lo sabemos. ¿Podrá la humanidad alguna vez observar la nube de Oort con sus propios ojos o al menos con las cámaras de las naves espaciales? Siendo honestos, teniendo en cuenta la increíble distancia de esta estructura, es poco probable que esto ocurra en el futuro cercano. Actualmente, la sonda espacial New Horizons explora el cinturón de Kuiper, que está mucho más cerca que la nube de Oort. Pero no todo está perdido. El problema es que la vida humana es muy corta, por lo que ni nosotros ni nuestros hijos veremos lo que la Voyager 2 puede mostrar. Tras alejarse del Sol a 119 unidades astronómicas, dentro de 270 años la sonda alcanzará el borde interior de la nube de Oort. Sin embargo, ya ahora se necesitan más de 16 horas para que la señal de la sonda llegue a la Tierra, por lo que desde una distancia tan monstruosa difícilmente podremos registrarla. Para atravesar completamente la nube y abandonar definitivamente los límites del sistema solar, la sonda necesitará 30.000 años. Una clara demostración del tamaño titánico de la estructura. Para su hermano gemelo, Pioneer 1, se necesitará un poco menos de tiempo para los mismos propósitos, 24.000 y 27.000 años respectivamente. Sin embargo, es posible que en el futuro las tecnologías superen las ideas actuales y veamos los objetos de la nube de Oort, mucho antes de lo que suponemos. Y, por último, la pregunta más actual, la respuesta a la que buscamos en todos los rincones del universo: ¿es posible la vida en la nube de Oort, aunque sea a nivel microscópico? Parece obvio que a tanta distancia de las estrellas es impensable, pero no todo es tan simple. En 2003 se descubrió un gran objeto transneptuniano al que se le dio el nombre de Sedna. Teniendo en cuenta la distancia, este planeta enano se encuentra en la nube de Oort. Cómo y cuándo logró llegar al reino de los confines aún no está claro, pero se presume que este cuerpo esférico de hielo esconde un océano líquido bajo su caparazón. Gracias a la desintegración radiactiva interna, Sedna se calienta.
lo que permite mantener temperaturas adecuadas en el cuerpo de agua para la hipotética aparición de vida orgánica. Alrededor de 2075, cuando el planeta alcance el perihelio, se presentará una excelente oportunidad para estudiar esta cuestión con más detalle y determinar con exactitud si la nube de Oort está habitada. Este año, el Premio Nobel de Física está directamente relacionado con los agujeros negros. En particular, se concedió a los astrónomos que descubrieron el agujero negro central de la Vía Láctea y a Roger Penrose, que demostró que la relatividad general implica que cada agujero negro contiene una región de gravedad infinita, es decir, una singularidad. Pero el verdadero significado de la singularidad de Penrose es mucho más profundo de lo que parece. Nos obliga a probar los límites de la teoría de Einstein y a reflexionar sobre el origen del universo. Los agujeros negros siempre han estado en la periferia del pensamiento científico. Ya en el siglo XVIII, John Michell y Pierre-Simon Laplace estudiaron la ley de gravitación de Newton y se dieron cuenta de la posibilidad de la existencia de objetos tan masivos que ni siquiera la luz podría escapar de su superficie. Muy pocos tomaron en serio estas estrellas negras, especialmente teniendo en cuenta que en realidad la luz no se comporta como se describe en los trabajos de Newton, Michell y Laplace, y la gravedad tampoco funciona como lo predijo el gran Newton. En 1915, la teoría newtoniana fue esencialmente sustituida por la teoría general de la relatividad de Einstein. Esto no fue el final de la historia de los agujeros negros, o estrellas negras, como se les llamaba entonces. Fue solo el comienzo. Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de la relatividad general poco después de que Einstein las publicara, y demostró que una esfera de materia muy densa estaría rodeada por una superficie donde el propio tiempo se detendría. Bajo este horizonte de sucesos, toda materia, luz y espacio están condenados a colapsar hacia un punto central, esta llamada singularidad, donde el campo gravitatorio se vuelve infinito. Pero los físicos tienen muchas preguntas sobre el infinito, a menudo son solo errores en las teorías, no hechos objetivos. El propio Einstein dudaba de que los agujeros negros pudieran existir en el universo real, e incluso si pudieran, no sin singularidades. En 1939, Robert Oppenheimer y Arlan Schneider demostraron que una esfera perfecta de materia podría colapsar en un agujero negro de Schwarzschild, con singularidad y todo lo demás. Tiene sentido, porque si todas las partículas caen directamente unas sobre otras, según los cálculos matemáticos, todas deberían aterrizar en el centro. Pero esto no convenció a nadie. ¿Dónde encontrar en el universo algo tan perfectamente esférico y liso? Se decidió que los objetos ordinarios nunca podrían colapsar en un punto perfecto. Las más mínimas desviaciones de la simetría esférica significarían que las partículas no caerían directamente unas sobre otras y no serían atraídas hacia el centro. Así llegamos a la década de 1960. Royker acaba de pensar en cómo describir un agujero negro en rotación en la teoría de Einstein. En ella, el punto central de gravedad infinita se enrolla en un anillo, pero seguía siendo una singularidad. La solución de Kerr seguía siendo extremadamente simétrica, por lo que las antiguas dudas sobre su existencia en la realidad objetiva permanecieron. Esto llevó a un joven físico de Cambridge llamado Roger Penrose a demostrar que las singularidades de los agujeros negros eran absolutamente inevitables en la teoría de Einstein. El trabajo científico de Penrose sobre la singularidad es sorprendentemente corto, solo un par de páginas en la revista Physical Review Letters. Sin embargo, dicen que la brevedad es la hermana del talento. Algunos creen que este trabajo de 1965 realizó la primera adición seria a la relatividad general en medio siglo desde su creación por Albert Einstein. ¿Qué descubrió Penrose? ¿Cómo logró abarcar matemáticamente la esencia de un agujero negro y por qué finalmente mereció el premio Nobel? Roger Penrose demostró, según la teoría de Einstein y con un par de suposiciones, que los agujeros negros deben tener singularidades, y lo hizo mostrando una red espacio-temporal que literalmente llega a su fin dentro de un agujero negro. En la relatividad general, designamos las coordenadas espaciales mediante geodésicas, trayectorias de rayos de luz. Una trayectoria de un rayo de luz que cae en un agujero negro se llama geodésica nula, o simplemente geodésica. Es un estándar de oro para marcar el espacio-tiempo. Las líneas nulas se trazan a través de un campo gravitatorio, convergiendo gradualmente en un punto. Esto se llama lente gravitacional. Los campos gravitatorios creados por la materia ordinaria siempre producen esta convergencia. Se necesita una masa negativa o una presión negativa para que los rayos comiencen a divergir.
Esta característica de los campos gravitatorios se denomina condición de energía débil en la relatividad general. Por lo tanto, las líneas nulas que se dirigen hacia un agujero negro deben converger. En esto no hay nada complicado, pero hay una rareza. Las líneas nulas más allá del horizonte de sucesos que se mueven hacia afuera, por extraño que parezca, también convergerán. La propia idea del horizonte de sucesos es bastante ambigua y depende de la posición del observador en relación con el agujero negro. Penrose propuso una idea más clara, la de las superficies atrapadas. Cualquier espacio cerrado dentro de un agujero negro se considera una superficie atrapada. Penrose declaró que al menos algunos rayos de luz paralelos que salen de una superficie atrapada, que se mueven hacia arriba o hacia abajo, deben converger. En otras palabras, el espacio y el tiempo terminan en un punto focal. Intentemos comparar esto con una geodésica más familiar en el planeta Tierra. Usamos parámetros como la línea de longitud y latitud. Las líneas de longitud convergen en los polos norte y sur. Esta línea es el camino más corto de un polo a otro, pero uno podría desviarse, perderse un polo y empezar a rodear el planeta de nuevo. Por lo tanto, ya no sería el camino más corto. Al viajar a través de un agujero negro, uno no llega a ningún polo, pero sí al fin del tiempo o del espacio, una especie de callejón sin salida de la realidad. Roger Penrose logró demostrar que el espacio y el tiempo pueden tener agujeros, directamente relacionados con una curvatura espacio-temporal infinita o una gravedad infinita, es decir, una singularidad. Penrose no pudo demostrar qué tipo de singularidad se forma en un agujero negro, solo descubrió que su presencia allí es obligatoria. Tan pronto como Penrose publicó su trabajo, un joven estudiante se inspiró y complementó este trabajo de una manera muy inusual. Este estudiante se llamaba Stephen Hawking. En su tesis doctoral, Hawking demostró que podemos usar las mismas pruebas para descubrir el comportamiento de las geodésicas que se mueven hacia atrás a través de todo nuestro universo hasta el Big Bang. Sabemos desde hace unos 40 años que el universo se está expandiendo y probablemente surgió en un estado mucho menos comprimido. Sabemos que las geodésicas se juntan al moverse hacia atrás en el tiempo, pero esto no significa que cada una de ellas deba necesariamente encontrarse con otra. Podrían, por ejemplo, perderse, reuniéndose en un nudo bastante denso. Hawking muestra que las pruebas de Penrose sobre los agujeros negros también se aplican al universo. Las geodésicas que se dirigen hacia atrás en un universo en expansión deben converger, formando una singularidad. El tiempo en sí mismo es imposible de rastrear después de este punto, lo que sugiere que el tiempo en realidad surgió durante el Big Bang. Hawking y Penrose desarrollaron más tarde estas ideas juntos, publicándolas en 1970. Probablemente ahora es el momento de decir que el teorema de la singularidad es posiblemente erróneo, o al menos conduce al error. Proporciona predicciones de la teoría pura de la relatividad general y tiene en cuenta varios estados de energía. Sabemos que la relatividad general no es una imagen completa, y es precisamente esta comprensión la que hace que los teoremas de la singularidad sean tan importantes. Su salida puede ser una unión de la relatividad general y la mecánica cuántica, una teoría de la gravedad cuántica. Tal teoría podría realmente decirnos lo que sucede con las geodésicas cuando chocan, y que son realmente el espacio y el tiempo. Penrose y Hawking nos marcaron el camino hacia esta teoría aún no descubierta. Roger Penrose recibió este año el Premio Nobel de Física por su contribución a la comprensión teórica de los agujeros negros. Compartió su premio con Reinhard Genzel y Andrea Ghez, que demostraron la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea estudiando las órbitas de las estrellas en la región central de la galaxia. El trabajo de Genzel, Ghez y otros astrónomos confirmó la existencia de agujeros negros, lo que significa que en realidad existen lugares en el universo donde la relatividad general debe permitir la existencia de singularidades. Todos estos increíbles descubrimientos surgieron de la idea de cómo se comportan los rayos de luz al colisionar y terminar en callejones sin salida del espacio-tiempo. La Luna, tan misteriosa, atractiva y enigmática, el único satélite de la Tierra y su fiel compañera desde siempre. Parece que ya se ha estudiado a fondo, los humanos y las sondas han aterrizado en ella. Los científicos han tenido muestras de suelo lunar en sus manos e incluso han intentado cultivar algo de flora terrestre allí. El lado oscuro de la Luna ya no es un misterio, y en general sabemos casi todo sobre ella. Pero, ¿qué preguntas le quedan a la humanidad? ¿Y si esas preguntas fueran las más importantes para nosotros?
La influencia de la Luna en la Tierra es mucho mayor de lo que se piensa. Y no se limita a las mareas y al insomnio en luna llena, como se suele pensar. Si intentáramos responder a las preguntas más importantes sobre la Luna, ¿cómo surgió y de dónde provienen las muestras de roca terrestre en su superficie? Es cierto que sin la Luna no habría sido posible la vida en la Tierra. ¿Y si en lugar de la Luna estuvieran otros planetas del Sistema Solar? Abróchense los cinturones, estamos viajando en el tiempo para ver un planeta que la humanidad aún no ha visto, para presenciar una catástrofe de proporciones cósmicas que posiblemente dio origen a la vida en la Tierra y nos regaló nuestro satélite, y para saber qué influencia tan importante tuvo la Luna en nuestra madre Tierra. Para empezar, recordemos lo que sabemos de la Luna. Es un satélite relativamente grande en comparación con el tamaño de su planeta. Su diámetro es de 3.474 kilómetros, mientras que el diámetro de la Tierra es de 12.742 kilómetros. Estas proporciones son poco frecuentes en el Sistema Solar. Solo Plutón, que recientemente perdió su estatus de planeta de pleno derecho y se convirtió en un planeta enano, tiene una luna realmente grande. En cuanto a la Tierra, los planetólogos creen que la Luna estabiliza la órbita de nuestro planeta y, en particular, la inclinación de su eje de rotación, que da lugar a las estaciones. Algunos creen que sin la Luna, la inclinación del eje de rotación podría cambiar drásticamente en unos pocos millones de años, lo que provocaría una inestabilidad climática que haría el entorno menos favorable para el desarrollo de la vida. Además, la presencia de la Luna ha alterado significativamente la duración del día. Tampoco olvidemos que la Luna, gracias a su capacidad reflectora, nos proporciona iluminación nocturna, y sus fuerzas magnéticas ayudan a regular el nivel de los océanos. El programa Apolo contribuyó enormemente al estudio de la Luna, ya que permitió traer a la Tierra muestras de suelo lunar, una verdadera mina de oro para quienes querían saber más sobre el origen de nuestro satélite. Uno de los descubrimientos más sorprendentes que hicieron los científicos en este ámbito fue el hecho de que la composición de este suelo se parecía sorprendentemente a la de las capas externas de la corteza terrestre. Por ejemplo, si tomamos un elemento como el oxígeno y observamos la abundancia de sus isótopos, podemos concluir que su composición es casi idéntica en el suelo lunar y terrestre. Si intentamos comparar el suelo terrestre con, por ejemplo, el marciano, su composición será radicalmente diferente. Otro descubrimiento importante fue la mayor proporción de sustancias volátiles en las rocas lunares en comparación con las terrestres. Da la impresión de que la roca lunar ha estado expuesta a temperaturas extremadamente altas y ha perdido elementos que se evaporan fácilmente. ¿Qué podría significar esto? Que la Luna fue alguna vez parte de la Tierra. Esto sugiere que el proceso de formación de la Luna está relacionado con algún fenómeno extremadamente destructivo, la colisión de nuestra Tierra con algún cuerpo celeste masivo. ¿Es esto cierto? ¿La Luna surgió así? Existen varias teorías sobre cómo la Tierra obtuvo su fiel satélite pálido, pero la más probable se llama modelo de formación por impacto de la Luna. Según esta hipótesis, hace miles de millones de años, un objeto del tamaño de Marte chocó contra nuestro planeta. Como el impacto fue tangencial, la Tierra no explotó. Este objeto o bien salió disparado al espacio tras chocar contra la Tierra, o bien se hundió por completo en ella. Los fragmentos de roca y magma que la Tierra expulsó como resultado del impacto llegaron a la órbita terrestre y, durante millones de años, se unieron en un solo objeto que, gracias a la rotación, adquirió una forma esférica. ¿Y si esta colisión no hubiera ocurrido? ¿Y si hubiera habido gente en el planeta en ese momento? Volvamos aproximadamente a hace 4.600 millones de años, cuando cientos de planetas jóvenes empezaron a formarse alrededor de una nueva estrella, nuestro Sol. Entre ellos estaban los pequeños Venus y la Tierra. Sus trayectorias eran muy diferentes de las actuales, más caóticas. Por lo tanto, las colisiones eran inevitables. Imagínense una carrera sin reglas, un montón de coches a diferentes velocidades dando vueltas en círculo. En nuestro caso, alrededor del joven Sol. Se adelantan unos a otros y chocan muy a menudo. La Tierra y Venus tuvieron éxito en esta carrera. Se convirtieron en verdaderos devoradores de planetas más pequeños. Estos planetas fueron similares al principio de su vida, pero algo los hizo totalmente diferentes. Las colisiones con otros cuerpos celestes que sufrieron Venus y la Tierra, que cambiaron para siempre el destino de ambos mundos. Dos objetos chocaron contra la Tierra y Venus, y ambos impactos tuvieron enormes consecuencias para ambos planetas.
¿Qué sucedió? El impacto que sufrió la Tierra hizo que el planeta girara más rápido, lo que provocó la formación de un potente campo magnético alrededor del planeta, protegiéndolo de la mayor parte de la radiación solar, lo que permitió que la vida se desarrollara en la Tierra. Gracias a este impacto, la Tierra también adquirió la inclinación de su eje, lo que dio lugar a las estaciones. ¿Sucedió lo mismo con Venus? ¿También podría haberse formado vida allí? No. Cuando un objeto similar, pero más grande, chocó contra Venus, su impacto no solo detuvo la rotación de Venus, sino que también la hizo girar en sentido contrario. Además, su rotación es casi 243 veces más lenta que la de la Tierra. ¿Cómo pudo esta catástrofe afectar al futuro de Venus? La velocidad de rotación del planeta se volvió insuficiente para que su núcleo comenzara a generar un potente campo magnético. La superficie de Venus quedó desprotegida del flujo constante de partículas lanzadas por el Sol. El hipotético planeta que golpeó a la Tierra y que luego se convirtió en la Luna se llama Theia. Se cree que la colisión de la Tierra con Theia fue la última gran catástrofe que sufrió nuestro planeta. Imagínense lo que nos habría pasado si un planeta de tamaño similar chocara con la Tierra ahora. Podemos decir con seguridad que no habría ninguna posibilidad de supervivencia para la humanidad. La ola de fuego quemaría por completo la atmósfera y los fragmentos de los dos planetas empezarían a formar nuevos mundos, donde ya no habría lugar para el hombre ni para las formas de vida que hasta ese momento habían poblado la Tierra. No querríamos vivir una catástrofe similar, pero en realidad, debemos estar agradecidos a Theia, porque sin la Luna, la vida en nuestro planeta sería radicalmente diferente de lo que tenemos ahora. Muchos expertos incluso cuestionan la posibilidad del desarrollo de la vida en la Tierra sin un satélite natural, con características similares a las de nuestra Luna. Esta es parte de la llamada hipótesis de la Tierra única, que analizaremos en próximos episodios. Mientras tanto, imaginemos qué pasaría si en lugar de la Luna estuvieran otros planetas del sistema solar. En el caso de Venus, debido a su gran tamaño y a su asombrosa capacidad de reflexión, tendríamos una noche comparable a nuestro crepúsculo actual. Además, la hermana de la Tierra difícilmente podría convertirse en su satélite, es demasiado grande. Si Venus girara alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la Luna, tarde o temprano ambos cuerpos chocarían y tendríamos una nueva catástrofe. Casi lo mismo ocurre con Marte. Si tuvieran la mala suerte de estar en la Tierra cuando Venus o Marte se convirtieran en satélites naturales de nuestro planeta, deberían prepararse para sufrir algunas consecuencias catastróficas: tsunamis, un aumento brusco del nivel del mar, un aumento catastrófico de la luz solar reflejada por el satélite, sin olvidar los cambios en las trayectorias de ambos planetas. En el caso de Marte, algunos expertos sugieren que la Tierra y Marte podrían girar en un minúsculo sistema planetario en equilibrio, sin colisiones ni catástrofes cósmicas a gran escala. ¿Qué pasaría si el tamaño del posible satélite superara el tamaño de la Tierra? Nuestro planeta, al estar cerca de Júpiter, se convertiría en un satélite del gigante gaseoso. La terrible fuerza gravitatoria del gigante destruiría nuestro planeta, triturándolo y capturándolo gradualmente. Una suerte similar nos espera muy cerca de Saturno. Por lo tanto, debemos alegrarnos de que nuestra pequeña y acogedora Luna esté a nuestro lado. ¿Qué más ha hecho por la Tierra además de su propia aparición? Sorprendentemente, hay quienes opinan que el satélite de nuestro planeta ha hecho una contribución decisiva a nuestra existencia, y no se trata de la catástrofe que hizo girar a la Tierra más rápido. ¿Cómo? Recordemos que la Luna es responsable de las mareas de los océanos mundiales. Los científicos creen que las mareas impulsaron la aparición de la vida en la Tierra. Al mezclar la materia presente en los primeros océanos, junto con el agua, se crearon condiciones especiales en la zona de la marea. Luego, el agua se evaporaba bajo la influencia del Sol. Durante la marea alta, el agua regresaba. En estas condiciones de humedecimiento y secado de las rocas, empezó a formarse lo que mucho más tarde se convertiría en vida. A partir de sustancias simples, en tales condiciones, se formaron moléculas muy complejas. El ARN, uno de los componentes fundamentales de las células vivas, pudo surgir por primera vez gracias a las mareas. Las zonas de marea, controladas por los movimientos de la Luna, eran auténticos laboratorios químicos, los laboratorios donde se gestó la vida. Puede sonar tonto para un hombre moderno, pero después de conocer tantos datos notables sobre nuestro vecino cósmico más cercano,
No debería sorprender que durante siglos la imagen de la Luna se haya deificado y se haya convertido en un icono en la cultura de la civilización mundial. Incluso ahora, podemos contemplar el disco lunar o la Luna creciente con gratitud y curiosidad, porque quién sabe cuántas maravillas se esconden en este cuerpo celeste tan misterioso, tan cercano y a la vez tan lejano. Afortunadamente, 2020 hectáreas terminado, y para muchos esto ya era una esperanza desesperada. Juzgad vosotros mismos: incendios forestales devastadores, conflictos militares, una invasión de langostas sin precedentes, terribles accidentes aéreos, muertes repentinas de personas famosas, colapso económico, muerte masiva de animales, protestas incontroladas y, para acabar, una pandemia desenfrenada, la nueva peste del siglo XXI. 2020 fue, de verdad, como una maldición. ¿Pero es esto todo? ¿Quién dice que en 2021 todos los infortunios cesarán como por arte de magia? Recordemos lo que se planeaba para 2020, la invasión de Godzilla, un ataque de asteroides, la tormenta magnética más potente de la historia del planeta, una catastrófica explosión de supernova. Alto, esto último, por desgracia, no es una broma y la probabilidad de este evento no se limitó al año pasado. En el momento de la creación de este vídeo, ninguna estrella ha explotado. Pero, ¿qué probabilidad hay de que esto no pueda ocurrir mañana? ¿Es una falsificación o un evento bastante probable? ¿De qué estrella se trata? ¿Qué le pasará a la Tierra y a todos nosotros si algo así ocurre? Imaginemos que cerca de nuestro planeta se produce la explosión de una estrella. Las consecuencias más fatales de la explosión de una supernova para el mundo que nos rodea, incluida la Tierra, es una potente explosión de rayos gamma. El daño mínimo consiste en una disminución significativa del grosor de la capa de ozono debido a la oxidación del nitrógeno molecular en la atmósfera. En consecuencia, la Tierra quedará indefensa ante la amenaza de los rayos ultravioleta y el bombardeo de rayos cósmicos. Esto afectará inevitablemente a la biosfera del planeta. Algunos científicos creen que una explosión de rayos gamma cercana contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Pero el fitoplancton y los organismos vivos más grandes de la Tierra, los arrecifes de coral, son los más afectados. ¿Qué sentirán los humanos y cómo les afectará? Un aumento fatal de la radiación solar. No quiero ni pensar en ello. Naturalmente, después de eso, todas las cadenas alimenticias cambiarán y las consecuencias serán absolutamente impredecibles. En el peor de los casos, el planeta sufrirá una esterilización completa. Esto ocurriría si la explosión se produjera a unos 30 años luz de nosotros. Suena terrible, pero, ¿y si les digo que este es un escenario bastante probable para la Tierra y que incluso conocemos la estrella siniestra que podría convertirse en la estrella de la muerte para la humanidad? Hoy les contaré sobre ese gigante cósmico, Betelgeuse. ¿Qué le pasa a esta estrella y qué peligro representa? El hecho es que, durante varios meses, los científicos de todo el mundo se han encontrado en un estado de confusión permanente, ya que este supergigante rojo se está comportando de forma bastante extraña. Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta bastante alarmante lo que sabemos concretamente sobre esta situación. Una enorme estrella situada a 650 años luz de la Tierra ha empezado a cambiar su luminosidad de forma tan brusca que los parámetros registrados se han situado entre los más bajos de los últimos 50 años de observaciones. ¿Qué indica este notable y rápido oscurecimiento?